presentarles a Francisco Quijano Velasco, uno de nuestros más jóvenes historiadores, que sobre todo se ha dedicado al tema de la reflexión en torno a las políticas y la filosofía de la conquista. El tema que yo voy a hablar ahora en la conferencia es el de lo que yo llamo la controversia. Bueno, yo y otros historiadores han llamado la controversia indiana. ¿Qué es esto? Son una serie de polémicas, de discusiones, de debates, de reflexiones que se presentaron, digamos, desde finales del siglo XV hasta por lo menos mediados del siglo XVII, que tuvieron como objetivo reflexionar o discutir la legitimidad del gobierno español en India, ¿no? La guerra de conquista y la forma en que se debía de organizar el gobierno de la monarquía en esta parte, digamos, americana, ¿no? Es un tema, me parece fascinante, porque en él vamos a encontrar una multiplicidad de posturas, ¿no? No solamente, digamos, quien defendía la legitimidad y quien se oponía a ella, o quien cuestionaba, digamos, si la guerra de conquista había sido justa, sino incluso cuestiones relativas a aspectos fundamentales del pensamiento político, ¿no? Dime, ¿estas discusiones qué tanto llegaban al público? Porque uno se queda con, por ejemplo, la reunión en Valladolid, claro, ¿no? Un poco por la discusión que se le ha dado, pero a veces me da la impresión como que se quedaba en ciertos medios nada más. Claro. Y mi pregunta sería, ¿tanto la difusión en la península como en la propia Nueva España o en el otro virreinato? Claro. Por ejemplo, una característica muy interesante de esta discusión es que se presentó en distintos ámbitos, ¿no? Por supuesto que la etapa o el momento más conocido es el que ahora mencionas, ¿no? De la famosa polémica de Valladolid, pero además hubo otros espacios y otros personajes que intervinieron en ella, ¿no? Uno de ellos, que es el caso de Valladolid, eran reuniones convocadas por la misma corona, digamos, reuniones más o menos privadas en las que el rey o el Consejo de Indias, en este caso, convocaba expertos, digamos, para tener una opinión sobre cómo llevar a cabo su política de gobierno o para descargar la conciencia, como se decía en la época, pero no fue el único espacio, ¿no? La Iglesia también convocó por su lado juntas eclesiásticas, obispos, órdenes religiosas, las universidades, que eso va a ser fundamental, se preocuparon también por analizar o debatir estos problemas, ¿no? En Salamanca, Francisco de Vitoria, este famosísimo teólogo, presentó una reelección que era una especie de conferencia, ¿no? Pública, en donde analizó las bases de la legitimidad de la guerra de conquista, y luego, sobre todo, se publicaron obras. Y ahí es donde la difusión, digamos, puede tener o pudo tener un impacto que trascendiera las esferas, digamos, meramente de las juntas de gobierno de la Iglesia, y entonces vemos que se publicaron historias donde se discute eso, tratados teológicos, ¿no? Las Casas publicó una serie de tratados, por ejemplo, en Sevilla en 1552, donde analiza ese problema, y luego otros personajes, ¿no? Alonso de la Veracruz, Juan Zapata y Sandoval, el mismo Vitoria, Domingo de Soto, en obras que no vamos a decir que eran unos bestsellers, ¿no? No eran leídas por un público amplísimo, pero que sí tuvieron un impacto que trascendió, insisto, el círculo, digamos, de las juntas más bien privadas en donde se habían discutido estos problemas. Y dijéramos, sobre todo para no alargar esta pequeña entrevista, ¿a qué conclusión se llegó? Digo, si se puede decir, si se puede llegar a afirmar algo así, si hubo alguna conclusión. Sobre eso yo creo que podríamos decir dos cosas, ¿no? Una es que el fin de esta controversia, ¿no? Hablaba que terminaba más o menos hacia mediados del siglo XVII. Lo podemos ubicar con una obra que fue fundamental en la historia del pensamiento político y jurídico de las Indias, que es la obra de Juan Solórzano y Pereira, La política indiana, en donde de cierta forma va a resolver de manera oficial muchas de las discusiones que se habían tenido al respecto, ¿no? Y se va a terminar diciendo que el gobierno era legítimo, sobre todo por la donación que había hecho el Papa en las bulas alejandrinas, ¿no? Sin embargo, esa es solo una, digamos, resolución que se estableció, digamos, que fue como la opinión, o diríamos hoy la opinión oficial de la corona, que se terminó por aceptar. Pero lo más interesante de esta polémica es que en realidad nunca se resuelve, ¿no? Es decir, los frentes quedaron abiertos y si el pretexto o el tema central que los convocaba era discutir la legitimidad del gobierno español en Indias, lo que provocó fue que se presentaran unos debates mucho más amplios, insisto, como decía hace rato, sobre el origen del poder, si era divino o si era popular, sobre los límites de la autoridad, sobre cómo incorporar a los pueblos indígenas a la monarquía. Y todos esos debates no se resolvieron, digamos, de una sola forma, sino que más bien abrieron una gama de posibilidades en las cuales
hubo quien se pueden insertar desde la existencia de la práctica de la encomienda hasta de los cabildos indígenas que tenían, ¿no? Que abrían la puerta para que existiera ciertas posibilidades de autogobierno, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho y te vamos a escuchar con mucho interés en tu conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.